Buenas a todos, bienvenidos a Ecotops. Y hoy os traigo la segunda parte del caso práctico que empezamos la semana pasada. Si os acordáis, la primera parte era una parte de contabilidad, concretamente nos centramos en las inversiones inmobiliarias y esta vez lo que tenemos es la parte más fiscal, de liquidación del impuesto sobre sociedades. Ya veremos que a lo largo del ejercicio básicamente nos encontramos con 10 supuestos y este es el primero de ellos. Dice, a inicios de 2020 la sociedad Prismian compra un edificio que contabiliza como inversión inmobiliaria por 100.000 euros. Este lo amortiza según tablas, es decir, al 3% anual. El 1 de octubre de 2020 la entidad transmite el inmueble a la matriz. El importe de la venta acordado entre ambas partes es de 80.000 euros. Existen unos costes de venta de 2.000 euros. Bien. Nosotros cuando estamos liquidando el impuesto sobre sociedades, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si tenemos que hacer algún ajuste extracontable, que se dice. Porque normalmente lo que son los principios contables coinciden con los principios que tenemos en la fiscalidad, en el impuesto sobre sociedades, y al final el impuesto sobre sociedades, lo que es el esquema de liquidación, se basa en el resultado del ejercicio. Pero no siempre este resultado del ejercicio se corresponde con la base imponible. Es por eso que tenemos que hacer una serie de ajustes. Y aquí en este primer enunciado vamos a analizar si tenemos que hacer un ajuste o de lo contrario no tendríamos que modificar el resultado del ejercicio. Ya veréis que normalmente lo que hago es poner a la izquierda el asiento contable, la parte de contabilidad, y a la derecha la parte de fiscalidad. En estos primeros supuestos los ajustes, pero después iremos avanzando en la liquidación del impuesto. Primeramente, en la parte contable, tendríamos aquí el asiento de la venta de la inversión inmobiliaria y lo comento un poco por encima, porque al final este vídeo yo lo que quiero enfocarme es en la parte más fiscal. ¿Y cómo sería el asiento? Bueno, veis que en la primera línea yo esta inversión inmobiliaria que tenía en libros por 100.000 euros es un activo que tengo que dar de baja, por eso lo pongo en el haber por la cantidad, 100.000 euros. La amortización acumulada de la inversión inmobiliaria, pues la tenía en el haber, también la tengo que dar de baja, por eso la paso al debe. Luego nos dice que hay unos costes de venta, es decir, que realmente si yo esperaba en este caso sacar pues un importe, al final tengo que sacar un poco menos. Y esta diferencia son los 2.000 que contabilizo como un deterioro y ya veremos el tratamiento fiscal que tienen. Por otro lado, tendría la 572, la cuenta de tesorería, los bancos, este dinero que me ha pagado la otra parte por la compra de la inversión inmobiliaria, de la construcción. Y aquí tendríamos la última línea de este asiento, que sería una 672, concretamente una pérdida procedente de inversiones inmobiliarias, un gasto. Porque al final estoy vendiendo por un precio inferior al que realmente tengo en libros, neteado de amortizaciones y deterioros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo una pérdida. Si lo estuviese vendiendo por un precio superior, en vez de una pérdida, tendría un ingreso, pero no es el caso. ¿Y qué ajustes tendría que realizar? ¿Vale? Ahora ya nos desplazamos al apartado de la derecha y esto sería la liquidación del mismo impuesto sobre sociedades. En cuanto a los gastos, en el asiento tenemos, por un lado, tendríamos un gasto que hemos dotado por el deterioro de la inversión inmobiliaria, ¿vale? Que aquí no aparece porque he puesto el asiento de la venta solamente, pero tendríamos que haberlo dotado antes para darlo de baja ahora, igual que la amortización. Y también tendríamos como gasto las pérdidas procedentes de inversiones inmobiliarias, estos 17.750 euros. Con los deterioros
está muy claro, porque la ley del impuesto sobre sociedades nos dice que, salvo algunas excepciones, aquellos gastos por deterioro nunca serán deducibles. Como excepciones, para que lo tengáis en cuenta, tendríamos las existencias. El gasto por deterioro de existencia siempre es deducible. Y luego los créditos comerciales, todo lo que son clientes y deudores, pueden ser deducibles, pero también pueden no serlo. Entonces, depende del caso, habría que analizar con la ley del impuesto sobre sociedades si ese gasto por deterioro, pues de un cliente moroso, por ejemplo, me lo podría deducir fiscalmente o no. En este caso, como es un deterioro de una inversión inmobiliaria, aquí no hay duda alguna y el gasto no es fiscalmente deducible. Por lo tanto, tengo diferencias entre contabilidad y fiscalidad. Contablemente, aquí nadie me lo puede discutir, tengo un gasto por 2.000 euros, pero fiscalmente no tengo ningún gasto, porque no es deducible, como hemos dicho justo ahora. Es por eso que tengo que hacer un ajuste positivo sobre el resultado del ejercicio. Esto va a hacer que la base imponible aumente, en este caso en 2.000 euros, porque es un gasto que no es deducible, entonces pues tiene que aumentar esa base imponible. ¿Y qué pasaría con la pérdida derivada de la venta de la inversión inmobiliaria? Pues las pérdidas procedentes de transmisiones, por norma general, no es como los deterioros que no son deducibles. Estas pérdidas, en concreto, sí que lo son. Pero cuidado que si yo estoy vendiendo elementos de inmovilizado a empresas del grupo, como es el caso, hay algunas particularidades. Si se trata de un elemento patrimonial no amortizable, por ejemplo, un terreno, la pérdida no me la voy a poder deducir hasta que ese elemento de patrimonio, hasta que ese terreno haya salido del grupo. Es decir, si yo un terreno lo vendo a la matriz, tengo una pérdida, el gasto no me lo voy a poder deducir hasta que esta matriz, por ejemplo, lo venda a un tercero ajeno al grupo empresarial. En ese momento sí que podré, pero antes no. Pero ¿qué sucede con los elementos patrimoniales, la gran mayoría de ellos, que sí que son amortizables? Que hay que ir dotando una amortización, reflejando la apreciación efectiva. Pues en estos casos sí que me deja deducir la pérdida, pero no todo de golpe. Lo que me dice la ley es que la tengo que deducir al ritmo de la amortización. Es decir, yo aquí en este caso veis que lo que he hecho es contablemente dotar la pérdida de 17.750 euros, pero fiscalmente solamente tengo un gasto de 133, con lo cual tengo que hacer un ajuste de 17.617, un ajuste positivo, pero es un ajuste temporal, es decir, que iré revirtiendo. ¿Cómo lo voy a revertir? Pues lo voy a ir revirtiendo de acuerdo con el ritmo de la amortización, de la vida útil restante que le queda a ese inmovilizado a partir de su transmisión, a partir del momento en el que ha pasado de mis manos a las manos de la matriz, en este caso. Es por eso que veis aquí la fórmula de abajo, en este recuadro en rojo, GC, que sería gasto fiscal. Entonces yo lo que hago es coger la pérdida, 17.750 euros, y aquí estoy haciendo el IS del 2020, entonces lo que tendría que hacer es multiplicarlo por la amortización anual, que hemos dicho que era del 3%, y este resultado multiplicarlo por una cuarta parte. ¿Por qué lo multiplico por una cuarta parte? Porque la venta se realizó a principios del último trimestre del 2020 y es en el momento desde que yo transmito el inmueble que tengo que hacer este cálculo. Por eso, digamos que ese inmueble ha dejado de estar en mi posesión a partir del último trimestre. Como el año tiene 4 trimestres, es por eso que hago 1 entre 4. Y me sale que fiscalmente me podré deducir 133 euros. ¿Qué pasará en 2021? Pues en 2021 lo que voy a hacer pues, es 17.750 multiplicado por el 3% tal cual. Y ya no voy a prorratear nada porque sería todo el año. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que quiero que quede claro es esto, que
Cuando vendo inmovilizado a una empresa del grupo, aquí en este caso he puesto la matriz, pero no tiene por qué ser siempre la matriz, cualquier empresa del grupo me vale. Cuidado con el tema de las pérdidas si he incurrido en estas al transmitir el elemento. Si es un elemento no amortizable, hasta que no salga del grupo no me voy a poder dar el gasto fiscalmente, y si es amortizable me lo voy a tener que dar, pero en los años que le restan a este activo de vida útil. ¿De acuerdo? Básicamente esta sería la idea principal con la que quiero que os quedáis. La realización de este ajuste, que en cualquier caso pues siempre será un ajuste positivo y temporal, que me va a revertir en el tiempo, ya sea pues vendiendo o haciendo que ese activo salga de la empresa del grupo, o cuando ya deje de funcionar porque se ha agotado toda su vida útil. Vamos ahora con el siguiente enunciado y nos dice: la sociedad tiene un administrador único que a la vez trabaja como directivo para la misma. ¿Vale? Tiene dos puestos: como administrador, una relación estatutaria, mercantil, y como trabajador, una relación de dependencia, como trabajador por cuenta ajena. El gasto anual relativo a la retribución derivada de su relación laboral como directivo asciende a 50.000 euros. Asimismo, percibe una remuneración como administrador único que representa un gasto de 20.000 euros. Esta contraprestación última, la del administrador, no figura en los estatutos de la sociedad. Pues veamos. Exactamente igual que antes. Ya veréis que los primeros supuestos son de ajustes, que es lo primero que hacemos en la liquidación del impuesto sobre sociedades. ¿Aquí tendríamos que hacer algún ajuste o no? Pues veamos. Primero, analicemos el asiento contable. Tendríamos aquí un asiento de la nómina muy simplificado, pero que ya nos sirve para hacernos una idea. Veis que en el haber he puesto los 70.000 euros, ¿de acuerdo? De la retribución tanto como administrador como directivo, y en el debe el gasto que tiene que soportar la empresa por tener a este directivo barra administrador. 50.000 euros, ¿de acuerdo? Como directivo, y 20.000 como administrador. Vayamos a la parte fiscal, a la liquidación, a los ajustes del 2020. Recordemos que estamos haciendo el ejercicio 2020 y vemos que contablemente, pues aquí ningún problema. Tenemos las cuentas del grupo 6, 50 más 20, 70.000 euros. Pero fiscalmente veis que me doy menos gasto, me doy solamente 50.000. Es por eso que tengo que hacer un ajuste al resultado del ejercicio de 20.000 euros en positivo para ajustar, haga la redundancia, la base imponible y pues determinar la cuota con la base correcta, aumentándola en estos 20.000 euros. ¿Por qué la aumento en 20.000 euros? Porque la retribución del administrador, en este caso en concreto, no sería deducible. ¿Por qué no es deducible la administración, o la retribución de la administración, mejor dicho? No es deducible porque uno de los requisitos imprescindibles que tiene que cumplir la empresa para poder deducirse fiscalmente esta retribución es que este importe, ¿de acuerdo?, que va a percibir el administrador quede reflejado con todos los pelos y señales del mundo en los estatutos de la sociedad, ¿vale? Que quede bien claro que la administración va a percibir una retribución por ejercer su cargo, y que se determine pues, concretamente en qué va a consistir esta retribución. Como hemos visto en el enunciado que en los estatutos no dice nada, estos 20.000 euros directamente los tenemos que tratar como un gasto no deducible. Y es por eso que, a efectos del impuesto sobre sociedades, me obliga a hacer un ajuste positivo en 20.000 euros. Vamos ahora con el tercer enunciado, que nos explica lo siguiente. En 2019, ¿no? Aquí nos remontamos un año atrás a liquidaciones del 2020, pero aquí es necesario remontarse al 2019.
La sociedad presentó un beneficio operativo de 100 millones de euros y unos gastos financieros netos por 10 millones. En 2020 la sociedad ha vuelto a tener un beneficio operativo de 100 millones, pero esta vez los gastos financieros han sido de 40 millones de euros. Pues aquí algunos de vosotros ya habréis detectado que el tema va sobre la deducibilidad de los gastos financieros, que la tenéis en el artículo 16, si no recuerdo mal, de la ley del impuesto sobre sociedades. Muy bien, pues como siempre, aquí a la izquierda tendríamos la parte de la contabilidad, del asiento. En el haber, como son intereses devengados pero no pagados, tendríamos una cuenta de pasivo, concretamente la 527, de intereses a corto plazo, entidades de crédito en este caso. Y en el debe, pues por el principio del devengo, me tendría que dar ya el gasto, una 662, intereses de deuda. Aquí no tendríamos mayor problema. Ahora nos tendríamos que fijar en la parte fiscal, en la liquidación del impuesto sobre sociedades. ¿Y qué nos dice aquí? Bueno, nos dice que en 2019 el 30% del beneficio operativo, que recordemos era de 100 millones, tanto en 2019 como en 2020, fue 30 millones de euros. Entonces, y el gasto financiero, recordemos que gasto financiero neto, de 10 millones de euros. Por lo tanto, en 2019 no se tuvo que hacer ningún ajuste, porque si el límite son 30 millones y el gasto financiero neto está por debajo de ese límite, concretamente acabamos de ver que fueron 10 millones de euros, estamos por debajo del límite y nos podemos deducir todo el gasto financiero. Sin embargo, veis que hay una diferencia de 20 millones de euros. Pues esta diferencia la podemos adicionar a los límites de los 5 años inmediatos y sucesivos. Es decir, en 2020, ahí sí que estoy por encima del límite de 30 millones de euros. Concretamente, tengo 40 millones en gastos financieros netos, ¿de acuerdo? Pero como tengo los 20 millones de límite no utilizado en el 2019, pues en realidad mi límite, por así decirlo, sería 50 millones de euros. 30 millones del beneficio operativo más los 20 millones que no utilicé el año pasado. Por lo tanto, no tendría que hacer ningún ajuste. Me podría deducir perfectamente los 40 millones y aún me sobrarían 10 millones del 2019 para adicionar a los límites de los 4 siguientes años, si fuese necesario. En Hacienda hay una nota que concretamente es la número 1/15, en la que se explica bastante bien cómo funciona todo este tema de los límites y que recomiendo su consulta si en algún momento tenéis dudas, porque además va acompañada de ejemplos y es una guía bastante práctica. Otro enunciado dice: la empresa tiene una máquina que está en funcionamiento 20 horas al día. El precio de adquisición de dicha máquina fue de 64.000 euros, sin que se haya estimado valor residual alguno. La amortización contable que se dota anualmente es del 12% anual. Según tablas, el periodo máximo de amortización es de 18 años. Pues veamos qué tendríamos que hacer aquí. Aquí contablemente dotaría la amortización al finalizar el ejercicio, en el debe el gasto y en el haber pues esta cuenta de activo negativo que llamamos amortización acumulada. Y lo que son los ajustes, ¿tendría que hacer algún ajuste? ¿No tendría que hacer ajuste? Pues lo vemos aquí. Contablemente pondría lo que tengo en el asiento, un gasto contable de 7.680 euros, pero si os fijáis, fiscalmente me he dado más gasto, me he dado 13.867 euros. Por lo tanto, aquí el ajuste que tendré que hacer no es positivo, sino negativo. Es decir, yo el resultado del ejercicio lo voy a reducir en esta cantidad, 6.187 euros, porque fiscalmente me puedo dar más gasto. Y este gasto mayor que me puedo dar lo tengo que reflejar en la base imponible que voy a utilizar para liquidar el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020. ¿Por qué le puedo dar más amortización, más gasto fiscalmente? Pues la respuesta la tenéis en esta fórmula y también en el reglamento, porque esto en la ley no aparece como tal, pero en el reglamento lo que me dice es que aquellos elementos de activo, por ejemplo, una máquina que tenga que funcionar
al día durante un turno superior a lo que sería un turno de trabajo, 8 horas al día, puedo acelerar la amortización. Y el coeficiente que voy a utilizar sería el que obtengo a través de la fórmula esta que veis aquí. ¿Cómo se obtiene el coeficiente que aquí en nuestro supuesto sería 21,67%? Pues la fórmula sería pues la que estáis viendo en pantalla, ¿no? La explico un poco para que quede más claro. Tendríamos que coger el coeficiente mínimo en tablas, que si vais a las tablas del impuesto sobre sociedades, si os fijáis tenéis dos columnas. Una columna con el coeficiente de amortización máximo y otro con la vida útil máxima. Pues el coeficiente mínimo lo obtenéis pues, a través de la vida útil máxima. ¿De acuerdo? Una regla de 3 lo obtenéis. En este caso sería 5,56% el coeficiente mínimo de amortización. Pues cogeríais el coeficiente mínimo de amortización. Entonces esta fórmula seguiría más, abro paréntesis, el coeficiente máximo, que este yo nos la da en tablas, y en el caso de máquinas sería un 12%, le restaría otra vez el coeficiente mínimo, cierro paréntesis, se lo multiplicaría por las horas que trabaja al día, que en este caso son 20, entre el turno normal de trabajo, que esta es una constante y siempre será 8. Y veis que aquí lo que obtengo es un coeficiente nuevo superior al de tablas y que puedo aplicar perfectamente en términos fiscales, que sería del 21,67%. Por lo tanto, digamos que estos 13.867 euros es el producto de la base de amortización, el precio de adquisición de la máquina multiplicado por este 21,67%. Decir que hay una, digamos, excepción a la aplicación de esta regla especial, y es que si se trata de elementos de activo que por su naturaleza técnica tienen que estar constantemente en funcionamiento, no podemos beneficiarnos de esta amortización acelerada. Pues un ejemplo quizás sería una cámara frigorífica que mantiene pues, unos alimentos y tiene que estar activada todo el día, si no, pues los alimentos se malogran. Pues en ese caso tendríamos que aplicar el coeficiente en tablas, no podríamos obtener este coeficiente elevado. Después nos dice que el resultado antes de impuestos del 2020 es de 25.000 euros. Y aquí ya empezamos con el esquema de liquidación. Veis que, como decía antes, partiríamos del resultado antes de impuestos, que son 25.000 euros. Podríamos partir también del resultado neto, si lo tuviésemos, pero después, ya sabéis que si partimos del resultado neto, tendríamos que hacer un ajuste adicional, que sería la neutralización del efecto impositivo. ¿De acuerdo? Aquí, para no complicarnos la vida, lo he hecho antes de impuestos y tendríamos que hacer un ajuste menos. ¿Qué ajustes tendríamos que hacer aquí? El ajuste positivo del deterioro por 2.000 euros, que ya hemos visto que el deterioro, salvo que sean existencias o créditos comerciales, nunca será deducible. La pérdida de 17.617, ¿vale? Este ajuste positivo, que ya iré revirtiendo a medida que se vaya agotando la vida útil del elemento patrimonial amortizable de la inversión inmobiliaria. La retribución del administrador también sería un ajuste positivo porque es gasto para la empresa, pero como no está contemplada en los estatutos de la sociedad, fiscalmente no puedo deducir este importe. Entonces no me queda otra que hacer más ajustes positivos. Y la amortización acelerada. Aquí, a diferencia de los anteriores, este sería un ajuste negativo, porque estoy hablando de un gasto, pero me estoy dando fiscalmente más gasto que contablemente. Por lo tanto, la base imponible se modifica, concretamente disminuye en este importe, en 6.187. Entonces, yo al resultado antes de impuestos le sumo y le resto estos ajustes según el signo y me sale una base imponible previa de 58.430 euros. Pues continuemos. ¿Qué me dice el siguiente enunciado? El resultado neto del 2019 fue de 10.000 euros.
distribuye 3.000 euros en dividendos, los 7.000 euros restantes se destinan a la dotación de la reserva voluntaria. Durante 2020 emite 1.000 acciones preferentes con un valor nominal por título de 100 euros. El componente de pasivo se cuantifica en 80.000 euros. Además, el socio efectúa una aportación a fondo perdido de 8.000 euros. Pues aquí me está hablando de la reserva de capitalización que tenemos contemplada en el artículo 25 y que todas las empresas, sin ningún tipo de excepción, pueden aplicar. Entonces, si nosotros tenemos un resultado positivo, en este caso en el 2019, y este resultado positivo voluntariamente lo utilizamos para capitalizar la empresa, es decir, no reparto dividendos y tampoco tengo que tener en cuenta aquellas dotaciones que me obligue a hacer la ley, como por ejemplo la ley de sociedades de capital, que me obliga a dotar como reserva legal un 10% del beneficio hasta llegar al 20% del capital social, pues en estos casos, ¿vale? Son como dos premisas. La primera es que el dinero del resultado se quede en la empresa, aumenten los fondos propios, y la segunda, que este aumento de fondos propios no venga motivado por una ley, como la reserva legal, otro tipo de reservas, como una reserva estatutaria o de capital amortizado, ¿vale? Que vaya básicamente a reservas voluntarias. Si consigo esto, pues este aumento de los fondos propios, que aquí veis, aumento ajustado, lo multiplico por el 10% y me da una reducción que puedo aplicar en la base y así pagar menos impuestos. Veis que aquí en el 2019 tenía unos fondos propios y en 2020 tenía otros que han aumentado considerablemente. Sin embargo, no puedo tener en cuenta todo este aumento, ya que, por ejemplo, tendríamos aumentos de capital, la emisión de estas acciones, participaciones privilegiadas que tienen un componente de patrimonio neto y otro componente de pasivo, porque al final son instrumentos híbridos, pues esto no lo tendría que tener en cuenta. Me lo expresa de esta forma el artículo 25. Después, aportaciones de socios, la famosa cuenta 118, tampoco, digamos, formarían parte de esta base de la reducción a la que el multiplico por el 10%. Y básicamente veis que sería esto, ¿vale? Aquí tendría en cuenta el aumento de la reserva voluntaria, 9.300 en 2020 menos 2.300 en 2019, lo multiplicaría por el 10% y estos 700 euros me los podría restar y así conseguir pagar menos impuestos. Esto es un incentivo que puso el legislador para que las empresas no se apalancaran tanto. De hecho, pues en el artículo 16 ya hemos visto que también se limita el gasto financiero para este objetivo, y en el 25 se incentiva de otra forma, ¿no? Directamente promoviendo la capitalización de las sociedades para poder beneficiarse de esta reducción. Tiene también bases imponibles negativas, pendientes de aplicación. Si yo tengo pérdidas, pues estas pérdidas, si luego en el futuro tengo beneficios, las puedo compensar y pagar menos impuestos también. Concretamente, las pérdidas o bases imponibles negativas pendientes son de 17.000 euros. El importe neto de la cifra de negocios del 2019 fue de 24 millones de euros. ¿Por qué me dice aquí el importe de la cifra de negocios del año anterior, de los 12 meses previos al inicio del periodo impositivo que sería el 2020? Porque aquí también, como en el artículo 16 de los gastos financieros, tendríamos dos límites. Y el primero sería que, por norma general, las empresas se pueden, digamos, reducir lo que es la base en un 70% de la base imponible previa a la reserva de capitalización, ¿vale? Yo no me puedo, pues, coger todas las pérdidas, los 17.000 euros, y restarlos en forma de compensación de bases imponibles negativas, siguiendo este primer límite. Pero después tendría un segundo límite,
y es que en todo caso podré compensar bases imponibles negativas hasta un importe de 1.000.000 de euros. Por lo tanto, el primer 1.000.000 de euros siempre será compensable. Da igual la base imponible previa que tenga. Si ya tengo muchas bases imponibles negativas y supero el 1.000.000, entonces ahí ya tendré que mirar el 70%, pero no en todos los casos. Porque si la cifra de negocios del año anterior fue de 20 a 60 millones, el porcentaje ya no es un 70%, sería un 50%, y si supera los 60 millones, en vez de un 50 sería un 25. ¿Vale? Por lo tanto, esto hay que tenerlo claro. De todas formas, aquí no nos afecta porque son solamente 17.000 euros y todas las empresas, como decía, pueden compensar BINs al menos el primer 1.000.000 sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, seguimos aquí con el esquema de liquidación. Esto ya lo hemos visto antes. Y ahora, con este orden, restaríamos la reserva de capitalización, 700 euros, y compensaríamos la totalidad de las bases imponibles negativas pendientes por 17.000 euros. Me quedaría una base imponible positiva de 40.730 euros. Vamos ahora con ya los últimos enunciados. La entidad Prysmian se dedica a la exploración, investigación y explotación de yacimientos petrolíferos. ¿Por qué me dice esto? Porque una vez tengo la base imponible positiva, lo que tengo que hacer a esta base imponible positiva es multiplicarla por los tipos. Y es verdad que tenemos un tipo general que sería el del 25%, pero hay una serie de entidades que tienen otros tipos. Y una de estas entidades serían aquellas que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos. Y no solamente estas, también tendríamos las entidades de crédito, los bancos, los cuales tienen que utilizar un tipo impositivo del 30%. Entonces, yo me voy al esquema de liquidación. Aquí ya omito lo anterior porque no me cabía en las slides, básicamente. Empiezo directamente por la base imponible positiva de 40.730. Y como sería una de las entidades a la que se le aplica el 30%, pues aquí veis el tipo impositivo. Lo multiplicaría por la base imponible positiva y obtendría lo que nosotros conocemos como cuota íntegra de 12.219 euros. Entonces a esta cuota íntegra ahora habrá que ver si le podemos aplicar bonificaciones, deducciones por doble imposición o otro tipo de deducciones que incentivan ciertas actividades. Y es lo que tenemos aquí en este enunciado. Dice que en 2019 la plantilla media, con un grado de discapacidad superior al 33% e inferior al 65%, fue de 3 personas. En 2020 la plantilla ha presentado los siguientes cambios. Veamos cómo ha evolucionado la plantilla de este personal con discapacidad. El 1 del 4 del 2020 contrata a 4 personas con un grado de discapacidad del 36%. El 1 del 7 de 2020 contrata a 2 personas con un grado de discapacidad del 70%. Pues ya me voy adelantando la ley del impuesto sobre sociedades para incentivar también la contratación de personal con discapacidad. Digamos que existe un beneficio fiscal, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Pues lo primero es calcular la plantilla media, el incremento de la plantilla media. ¿Vale? Y veis que aquí me he hecho una tabla al principio y tengo como dos categorías. La plantilla con un grado de discapacidad entre el 33 y el 64% y la plantilla con un grado de discapacidad superior al 65%. ¿Por qué he hecho esta distinción? Porque si están entre el 33 y el 64, el porcentaje de deducción es 1, o la deducción es una cantidad, ¿de acuerdo? Concretamente 9.000 euros. Y si están por encima del 65%, la deducción sería 12.000 euros. Ahora lo explicaremos con más detalle. Por eso he hecho esta distinción.
Entonces, veis que tengo dos columnas, una del 2019 y otra del 2020. Al final, los 9.000 o los 12.000 lo tengo que multiplicar por el incremento de la plantilla media. ¿Vale? En 2019 ya me lo dan, yo sé que la plantilla media del 2019 fue lo que son el 33 y 64% de discapacidad 3, y en el 65% o superior sería 0 porque no tenía. Y lo que tendría que hacer es calcular la columna del 2020, que ya la tenéis aquí calculada. Pero ¿de dónde salen estos números? ¿Cómo calculo la plantilla media del año que me toca, que sería el 2020? Veis aquí que tengo 6 del 33 al 64% y más del 65% 1. Pues aquí, abajo de la tabla, tenéis el cálculo. Básicamente, ¿cómo lo haríamos? Pues yo tengo 3 del año pasado, que en 2020 han estado todo el año, por eso pongo la unidad entera. Y lo sumo por 4. Lo que pasa es que no son 4 técnicamente, ya que estos me han entrado a partir del segundo trimestre, es decir, de todo el año solamente han estado 3 trimestres. Es por eso que lo prorrateo y por eso hago 4 que me han entrado en 2020 por 3/4 partes que han estado durante el año. Y me sale que la plantilla media de esta primera categoría en 2020 es 6. Si en 2019 era 3 y en 2020 es 6, el incremento ha sido de un 3. Y este incremento del 3 lo multiplico por 9.000 y me permite una deducción de 27.000 euros. Y con aquellos que tengan una discapacidad superior al 65%, el cálculo sería exactamente lo mismo. Lo único que variaría sería el importe de la deducción, que en vez de 9.000 serían 12.000 euros. Y veis aquí, abajo a la izquierda, cómo lo calculo. En 2019 no tenía nadie, es a partir de 2020 que contrato a trabajadores con una discapacidad superior al 65%, pues cojo los dos que he contratado y como los he contratado a mitad de año, no han estado todo el año, pues lo tengo que multiplicar por un medio. Y la plantilla media de 2020 ha sido 1, como en 2019 fue 0, el incremento es de 1, 1 menos 0, 1. Y tendríamos aquí que 1 por 12.000 sería 12.000, con lo cual la deducción por la contratación, por el incremento de la plantilla media, sería 27.000 más 12.000. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un límite en la aplicación de deducciones y este límite es el 25% de la cuota íntegra ajustada, que es la cuota íntegra que hemos visto antes. Tampoco voy a entrar ahora en qué es la cuota íntegra, qué es la cuota íntegra ajustada. Es la que hemos visto antes en el esquema de liquidación. Pues entonces, claro, tendría que hacer el 25% por la cuota íntegra, que eran 12.219, y de estos 27 y 12.000 euros solo me puedo deducir 3.055. Esto significa que lo que no me he podido deducir por la aplicación de este límite, ¿lo pierdo? No. Lo puedo seguir aplicando, el exceso, a lo largo de los 15 años siguientes, siempre que tenga cuota y respetando los mismos límites. Vamos ahora con ya, no sé si el último o el penúltimo enunciado, y son los pagos fraccionados. Ya sabéis que las sociedades, ahora en abril de hecho, se tiene que hacer el primer pago fraccionado del ejercicio 2021. Y las sociedades, pues normalmente tienen que ir haciendo estos pagos fraccionados que al final son adelantos a la administración para que tengan siempre recursos. Es decir, ese adelanto del pago del impuesto. Yo ahora, cuando tenga que liquidar, como esto es un impuesto ya pagado, me lo podré restar en la liquidación. Y por eso me lo ponen aquí. El primer pago de 2.200 y el segundo y el tercer pago, que normalmente coinciden, de 3.600. Además, también he soportado unas retenciones e ingresos a cuenta de 1.300 euros, que esto es más impuesto que ya he ido pagando y que ahora, al hacer la liquidación, lo puedo restar. Pues veis, aquí nos habíamos quedado en la cuota íntegra, los 12.219 que mencionaba antes, en el límite de aplicación de deducciones. Le resto la deducción por contratación de personal discapacitado, 3.055. Me sale una cuota líquida, después de la cuota íntegra tenemos la cuota líquida de 9.164 euros.
y aquí le resto tanto pagos fraccionados como retenciones e ingresos a cuenta. Con lo cual, aquí ya terminaría la liquidación del impuesto sobre sociedades, en principio no tengo que hacer nada más, y el resultado sería negativo de 1.536 euros. Me sale a devolver. ¿Por qué me sale a devolver? Porque pues, durante el año fiscal, durante el 2020, debido a los pagos fraccionados y a los ingresos a cuenta y retenciones, he pagado más de lo que me tocaría. Entonces ahora Hacienda me tiene que devolver esta diferencia. Por eso se llama cuota diferencial. Y por último, pues siempre pongo la contabilización del impuesto sobre sociedades, que es algo que pues, nos olvidamos, y aunque este vídeo esté más centrado en la parte fiscal, es imprescindible contabilizar el impuesto sobre sociedades y hacerlo correctamente. ¿Y cómo es esta contabilización? Pues lo explico un poco por encima. Veis que lo que son los ajustes, ¿vale? Nosotros hemos visto ajustes permanentes, es decir, que no revierten en el tiempo, y temporales. Los permanentes contablemente no figuran, no les hacemos ni caso. Los temporales sí que tienen que figurar. ¿Y cómo se contabilizan? Pues tienes que coger el ajuste y multiplicarlo por el tipo impositivo que aplica la sociedad, que sería en este caso el del 30%. Y aquí tenéis los distintos ajustes que he puesto en las primeras líneas. Tendríamos un ajuste, un activo por impuesto diferido, que eso sería el ajuste temporal de la pérdida de la venta de la inversión inmobiliaria. ¿Vale? Entonces esto yo lo tengo como un activo. ¿Por qué lo tengo como un activo? Porque es un ajuste positivo. Ahora he pagado más impuestos, pero en el futuro tengo el derecho a pagar menos. ¿Vale? Por eso tiene naturaleza de activo. Después tendríamos el caso opuesto, un pasivo por impuesto diferido, que sería el ajuste negativo temporal de la amortización acelerada de la máquina que está funcionando a lo largo de un tiempo superior al turno de trabajo. Aquí porque es multiplicaría también por el tipo, el 30%, y porque es un pasivo, porque ahora estoy pagando menos, pero en el futuro voy a pagar más, ¿vale? Por eso tengo como esta deuda, y lo reconozco como un pasivo. Luego tendría las bases imponibles negativas, que estas siempre son un activo, pero aquí están en el haber porque las estoy utilizando. Es un activo que estoy utilizando y ahora estoy pagando menos impuestos porque estoy compensando todas las bases imponibles negativas que tenía pendientes. ¿Vale? Entonces, estos 5.100 en su momento estaban en el debe, pero ahora, como los estoy aprovechando en la liquidación del impuesto sobre sociedades del 2020, los paso al haber y en principio ya en mi balance no tendría que tener más bases imponibles negativas, porque ya las he compensado todas. Y este año he tenido he tenido un resultado positivo. Luego veis aquí deducciones pendientes de aplicación. Pues sería la deducción por la contratación del personal discapacitado, ese exceso que no me he podido aplicar, pero que no pierdo, porque tengo 15 años para aplicar. Entonces es un activo, porque este exceso me permitirá pagar menos impuestos en el futuro, utilizar este crédito a mi favor para reducir la carga fiscal de los años venideros. Luego tendríamos aquí los gastos, el gasto por impuesto diferido, que básicamente sería considerar todos los ajustes, y el gasto por impuesto corriente, que sería la cuota líquida al final, los 9.164. En la penúltima fila tendría pues, otro activo, que serían los pagos fraccionados, este adelanto del impuesto sobre sociedades, no solo pagos fraccionados, también aquí veis retenciones e ingresos a cuenta. Pues todo esto, después como me lo puedo restar, es un activo que utilizo para pagar menos impuestos. Cuando yo hago el pago o cuando me retienen o me hacen el ingreso a cuenta, lo contabilizo en el debe como más activo. Cuando haga la liquidación del impuesto sobre sociedades, el asiento del IS, utilizo estos créditos a mi favor, este adelanto que he hecho yo ya del impuesto sobre sociedades para pagar menos. Porque al final ya veis que en la liquidación lo que hago es restar estos importes, utilizar estos activos. Y
Lo último que tendría aquí y que me dejo para el final es el resultado del impuesto sobre sociedades. En este caso es una 470, que es una cuenta de activo, que es cuando la hacienda pública me debe a mí dinero. Por ejemplo, en el IVA también pues me puede salir un resultado a devolver. Pues aquí en este impuesto sobre sociedades ha sido el caso y es por eso que lo contabilizo en el debe, porque no deja de ser un activo que a lo largo una vez yo presente el impuesto sobre sociedades, pues la administración tiene 6 meses para devolverme este exceso en retenciones, ingreso a cuenta y pagos fraccionados. Y esto sería todo. Espero que os hayan gustado tanto este vídeo como el anterior que tenéis de inversiones inmobiliarias. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, pues me podéis contactar o directamente en la sección de comentarios las podéis poner y yo intentaré contestaros lo antes posible para daros una respuesta. Como digo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.